Hola gente de YouTube, espero que estén pasándola bien mientras escuchan esto de fondo. Esta vez comenzaremos con la primera parte de la primera historia de la antología de Malware, espero que sea de su agrado, gracias. Nota: la historia que está a punto de ver no tendrá conexión alguna con la historia del siguiente capítulo, cada capítulo es una historia separada a pesar de contar con el mismo protagonista, si llega a haber una secuela de la historia de este capítulo se anunciará como su parte 2. Géneros de la historia: acción, ciencia ficción, combate, mundo postapocalíptico y zombies. Universo al que se conecta, Fakemon. Disfruten de su lectura, gracias. En un mundo asolado por la devastación y la desolación, donde los vestigios de la civilización humana yacen en ruinas, se alza una ciudad que alguna vez fue un bastión de esperanza. Ahora, solo quedan los esqueletos de edificios que se alzan ominosamente contra un cielo teñido de un rojo siniestro. Esta ciudad olvidada es un lugar de pesadillas, donde la vida se ha vuelto una lucha constante por la supervivencia. En medio de esta ciudad destruida, en un callejón oscuro y cubierto de escombros, camina un joven con una capucha azul que ondea al viento. Su capucha cubre su rostro, ocultando sus rasgos, y su figura está adornada con pequeños cuchillos afilados que se entrelazan en su cuerpo como una armadura macabra. Cada uno de estos cuchillos está afilado hasta el último detalle y brilla con un reflejo mortecino en la luz tenue que penetra entre los edificios en ruinas. Sus pasos son silenciosos y calculados, y su mirada es fría y despiadada. Ha sobrevivido en este mundo postapocalíptico el tiempo suficiente como para endurecer su corazón y convertirse en un cazador letal de aquellos no muertos con ojos rojos y monstruos mutantes conocidos como emperadores, seres dantescos con habilidades variadas, algunos alguna vez humanos. Había escuchado rumores sorprendentes y visto combates dignos de mundos de fantasía frente a sus ojos, había presenciado tantas cosas que ya nada era capaz de sorprenderlo. Pocos poseen ciertos conocimientos o teorías de cómo comenzó todo esto, de cómo aparecieron personas, habilidades increíbles o seres dantescos merodeando en el mundo. Las pocas respuestas que tenían se remontaban a una sustancia que habían bajado de la luna, un fragmento orgánico de otro mundo. Y esa información es la que unos pocos anhelan con firmeza, información que nuestro misterioso encapuchado buscaba como parte de su misión. La vida lo había empujado a ese camino, a ser un mercenario en busca de datos, personas o monstruos, un hombre que solo se enfocaba en la misión, alejándose de la humanidad que hace mucho tiempo había perdido. Su objetivo era claro: recuperar una caja del convoy militar que se había estrellado en esta ciudad hace semanas, y nada ni nadie debería detenerlo o estorbar, todas las acciones estaban permitidas. Los rumores sugerían que dentro de esa caja había información crucial sobre el origen de los seres mutantes y las habilidades sobrenaturales que habían aparecido en este mundo apocalíptico, información que no debía quedarse en mano de un solo grupo. Adrián, el hombre encapuchado, sabía que no podía arriesgarse que los emperadores la destruyeran, que otro grupo hostil se apoderara de ella o que los militares la recuperarán. Esa valiosa información debe compartirse con la gente adecuada. Había escuchado de un levantamiento de rebelde en Duluth, Minnesota, un grupo enorme con integrantes fuertes que se opondrán a la guerra que se desarrollaban en el sur del continente. Incluso en un mundo así, los humanos peleaban por el control. Sus ojos se iluminaron de un fuerte color rojo, otorgándole una percepción y fuerza sobrehumanas. Sus sentidos se agudizaban y sus músculos se volvían más poderosos y ágiles. Adrián no era alguien inocente, hace mucho había perdido su humanidad física y luego la mental, estaba preparado para todo se era válido con tal de cumplir la misión. Mientras se acercaba al edificio donde se rumoreaba que se encontraba la caja, podía escuchar pequeños indicios de presencias, pudo sentir el pulso de la ciudad a su alrededor. Los latidos del mundo le susurraban secretos. Adrián entró en el edificio con sigilo, moviéndose como una sombra entre las sombras. Los soldados del convoy militar estaban descansando en una habitación en el segundo piso. Sus voces resonaban en el silencio opresivo del lugar. Adrián escuchó sus conversaciones mientras se acercaba, su mente aguda captando cada palabra. ¿Qué crees que sea esa caja exactamente? El jefe ha estado muy nervioso al respecto. Y por lo que sé ni el asunto del emperador blanco lo hizo chistar. Dijo un soldado mientras calentaba en un casillo un paquete de comida instantánea. No tengo idea, pero sé que hay órdenes de no dejar que nadie más se acerque a ella. Quiere asegurarse de que llegue a la base central, tal vez solo sea un nuevo prototipo de los collares de adiestramiento para los emperadores. Dijo otro soldado mientras limpiaba su arma. Maldita sea, este lugar da escalofríos. Higgins dice que estamos muy cerca del emperador Raven, y que se ha visto merodear al emperador Lancero por aquí durante meses. Dijo uno de los soldados entrando mientras se cubría con un abrigo bastante grueso por el frío de la noche. Mientras los soldados hablaban, Adrián se deslizó como una sombra hacia la habitación donde descansaba otro grupo de ellos. Sus ojos, ahora iluminados por un rojo intenso, destellaban en la penumbra, y sus sentidos estaban en su apogeo.
Cada latido del corazón, cada suspiro, cada pequeño movimiento de los soldados se grababa en su mente como si fuera una partitura musical que solo él pudiera entender. El sigilo y la agilidad eran sus aliados más confiables en este sombrío juego de supervivencia, y mientras cruzaba el umbral de la habitación, los soldados apenas tuvieron tiempo de reaccionar. En ese momento, una voz resonó en su mente, una voz que lo había impulsado a avanzar a lo largo de su vida en este mundo desolado. Era una voz en un recuerdo, una voz que había dejado una marca imborrable en su corazón. No estás cansado de todo esto. Pronto, la tierra se volverá inhabitable para los débiles e indeseables para los demás. ¿No quisieras que alguien hiciera algún cambio? Le preguntó la voz con un tono fuerte pero compasivo, acompañada por una sonrisa llena de esperanza mientras le extendía la mano. El recuerdo se desplegó ante él como una visión fugaz, recordándole el momento en el que su destino se había entrelazado con el de aquel hombre alto e imponente, de cabello negro como la noche y ojos rojos centelleantes. 2 pares de cuernos blancos adornaban su cabeza, una imagen que en un mundo normal podría haberlo aterrorizado, pero en ese instante representaba algo distinto. ¿Qué te parece si nos ayudas con ese cambio? Preguntó el hombre, y la ironía se tejió en su voz. Era un momento donde un demonio no pedía su alma, sino su ayuda para transformar un mundo moribundo. Adrián, imbuido por los recuerdos de esa conversación que había cambiado su vida, avanzó con confianza. Su determinación y sus poderes en pleno auge, cada paso que daba era una declaración silenciosa de que él era el cambio que el mundo necesitaba. Con sus ojos enrojecidos brillando con intensidad, comenzó su asalto, se movía como una sombra en la penumbra, acercándose sigilosamente a la sala donde los soldados estaban descansando. Sus cuchillos afilados como navajas estaban listos para la acción. Por supuesto, alguien emprenderá la acción, susurró Adrián con solemnidad en medio de la penumbra, sus palabras impregnadas de un eco melódico. La capucha amarilla que cubría su rostro arrojaba una sombra sutil, y su mirada ardiente parecía arder como una llama en la oscuridad. No te defraudaré, emperador negro, continuó, su voz cargada de determinación y un toque de misterio. Las palabras resonaron como un lamento ancestral, como si estuvieran destinadas a marcar un capítulo perdido en la historia de un mundo agonizante. Llegó la hora de sembrar el inicio en el fin de esta trama retorcida y asquerosa, concluyó, su voz como una canción antigua que rompía el silencio de la desolación. Sus palabras eran un llamado a la acción, un juramento solemne de cambiar el destino de un mundo atrapado en las garras de la decadencia provocadas por la guerra, la avaricia y nuestro descuido como especie al recibir algo de otro mundo. Adrián ingresó con precisión, sin hacer el más mínimo ruido. Los soldados, inmersos en su charla, no se percataron de su presencia hasta que ya era demasiado tarde. Con un movimiento fluido y letal, Adrián se abalanzó sobre el primero de ellos, cuchillo en mano. ¿Qué demonios? Alcanzó a decir antes de que el soldado pudiera terminar su frase, el cuchillo de Adrián se hundió en su garganta con precisión mortal. El grito del soldado se ahogó en su propia sangre, y cayó al suelo en un torrente de agonía. Intruso. Armas a. Las palabras del segundo soldado se interrumpieron cuando Adrián se movió a una velocidad impresionante, lanzando su segundo cuchillo directo al corazón del soldado. El arma encontró su objetivo con una precisión sobrenatural, el hombre se desplomó en silencio de manera inútil, sin tiempo para emitir un solo sonido de advertencia, al mismo tiempo de que éste desenfundaba otro cuchillo. Esto no puede est. El tercer soldado apenas tuvo tiempo de sacar su arma antes de que Adrián se le abalanzara, sus ojos rojos brillando con ferocidad. Los cuchillos de Adrián se cruzaron en un arco mortal, cortando el arma del soldado y luego su garganta. El tercer cuerpo se unió al sombrío montón de sus compañeros. Con los 3 soldados descansando ahora de manera permanente. De manera rápida y precisa, Adrián se dio la vuelta hacia la siguiente habitación donde los otros 3 soldados ya se encontraban despiertos y alerta, habiendo escuchado el tumulto. Sus ojos brillantes seguían enrojecidos, y su piel estaba endurecida como una armadura biológica. ¡Maldito bastardo! Los soldados se alinearon, listos para el combate. Pero Adrián no les dio oportunidad. Se lanzó hacia adelante en un parpadeo, su fuerza sobrehumana y velocidad impresionante lo convertían en un vendaval de destrucción, pateando el arma del primero antes de saltar haciendo que sus oponentes se dispararan entre ellos, dejando un resultado mortal y un herido por poco tiempo. Adrián lanzó uno de sus cuchillos a la cabeza del soldado herido de bala y otro al arma del otro soldado que apenas acaba de recoger, dejándola inutilizable, su precisión era letal y su ferocidad absoluta. Dios mío, es un monstruo. Antes de que pudieran comprender completamente lo que estaba sucediendo, Adrián ya había acabado con 2 de los soldados que lo acompañaban en una escena que aterrorizó al pobre hombre dejándolo en concluyas en el suelo, al lado de sus compañeros inmóviles y sin vida. Algo que Adrián solo miraba de manera inexpresiva, como un gato mirando con quietud a un pequeño ratón. El último soldado por sorpresa intentó disparar un arma que tenía escondida, un pequeño revólver,
pero Adrián, con un movimiento tan rápido como el pensamiento, arrojó uno de sus cuchillos con una fuerza impresionante. El cuchillo perforó el pecho del soldado, y este se desplomó al suelo, su arma cayendo inofensivamente a su lado. El silencio regresó al oscuro edificio en ruinas, y Adrián se quedó de pie, rodeado por los cuerpos de los soldados que habían intentado detenerlo. La caja que contenía la valiosa información seguía en sus manos y su determinación por desentrañar los secretos de este mundo apocalíptico seguía más firme que nunca. Habiendo terminado su trabajo, de manera insensible de la comida que preparaban y recogió el revólver de su víctima. Se dispuso a emprender su camino de vuelta a las afueras de la ciudad, en donde lo esperaría una moto oculta en matorrales, la cual lo llevaría a su siguiente destino. Pero para su desgracia, algunas personas tenían planes realmente diferentes para él, planes que estaban lejos de dejarlo ir, de dejarlo cumplir su destino. De las sombras emergió un grupo de individuos encapuchados, armados con lanzas, machetes y flechas, sus ojos brillando con determinación. Uno de ellos, el líder del grupo, dio un paso adelante y pronunció un apodo que había resonado en los rincones más oscuros de la mente de Adrián: Rayo Silente. «Te equivocas de persona, yo ya no soy el que responde a ese nombre», respondió Adrián con seriedad, acercando sus manos a sus cuchillos. «Sí, pero alguna vez lo fuiste y eso me basta, maldito asesino». El líder se abalanzó hacia Adrián con una lanza en mano, sus movimientos eran sigilosos como el viento, algo peculiar a la velocidad que iba. Adrián, con una destreza innata, esquivó la embestida del líder con una danza mortal, sus dagas largas en manos eran una extensión de sí mismo, desvió el impacto de una flecha con uno de estas. Adrián arremetió contra sus agresores con una gracia letal, sus cuchillos brillaban como la luna en el cielo nocturno. En un giro rápido, atrapó la lanza de su agresor con una de sus dagas, desarmándolo con un movimiento ágil, iluminando sus ojos de un color rojo de golpe. Luego, con un corte certero, hizo que su otra daga encontrara su objetivo, cortando de manera muy superficial el pecho del líder en un destello oscuro de obsidiana, antes de azotarlo con una fuerte patada, esquivando dos flechas de manera veloz. Con la emboscada en pleno apogeo. Los atacantes, armados con lanzas, machetes y flechas, se lanzaron hacia él con ferocidad renovada después de ver caer a su líder. El joven misterioso estaba decidido a no matar a nadie de manera innecesaria, y su habilidad sobrehumana le permitía controlar la situación con precisión quirúrgica. El primero en avanzar fue un hombre con un machete en alto. Adrián, con una agilidad asombrosa, esquivó su golpe descendente y respondió con una patada certera que lo dejó tambaleándose hacia atrás, herido pero aún consciente. Un segundo atacante, armado con una lanza, intentó apuñalar a Adrián por la espalda. Pero el encapuchado anticipó el movimiento y giró sobre sí mismo, desviando la lanza con una de sus dagas. Luego, con un rápido movimiento, envió al atacante al suelo con un golpe no letal, dejándolo fuera de combate. Los siguientes en la línea de ataque eran dos arqueros, sus flechas listas para volar hacia Adrián. Mientras las flechas cortaban el aire hacia él, Adrián, con una velocidad casi sobrenatural, se agachó y se desplazó hacia un lado, esquivando hábilmente los proyectiles que pasaron silbando cerca de su cabeza y hombro. Un rasguño superficial en su mejilla fue el único rastro de herida que dejaron las flechas. Los últimos dos atacantes, armados con lanzas, avanzaron juntos en un intento coordinado por superar la defensa de Adrián. Pero este alcanzó a esquivar el primer ataque y pudo desviar resto de sus ataques con elegancia, esperando a que sus armas impactaran contra sus dagas, apenas inclinándose para desviar el arma de sus atacantes, conectando golpes oportunistas en cada uno de ellos, cortando de manera superficial en sus brazos y piernas. Con una combinación de movimientos fluidos y precisos, utilizó sus dagas para desarmar a los dos agresores y dejarlos tambaleándose en el suelo, heridos pero aún respirando. Con cada oponente cercano derrotado, Adrián concentró su atención en los arqueros que, ahora temblorosos y dudosos, sostenían sus arcos y flechas. Sus manos temblaban de incertidumbre mientras apuntaban hacia Adrián, pero el joven misterioso no mostró ningún signo de temor. ¿Háganlo de una vez? No tengo todo el día, desafió Adrián con una voz llena de confianza, su mirada fija en los arqueros. Sus palabras resonaron en el aire, como un eco que retumbaba en la mente de sus adversarios, obligándolos a tomar una decisión. Finalmente, los arqueros cedieron a la presión y soltaron sus proyectiles. Las flechas se lanzaron con velocidad, atravesando el espacio hacia Adrián. Sin embargo, el encapuchado no se inmutó. Con una precisión asombrosa, desvió la primera flecha y cortó la segunda a la mitad con sus dagas. La hoja de obsidiana cortó el aire con gracia, interceptando otra flecha rápida una por una y desviándolas de su curso haciendo que se clave en otra puerta de madera. Los proyectiles desviados silbaron a su alrededor antes de caer al suelo, inofensivos. Los arqueros, ahora conscientes de la inquebrantable habilidad de Adrián, retrocedieron unos pasos, reconociendo que no podían igualar su destreza en un combate cuerpo a cuerpo.
La escena estaba llena de tensión mientras los arqueros abandonaban sus intentos de ataque y se retiraban, dejando atrás su plan de emboscada frustrado. Adrián, con su mirada ardiente y su postura firme, los observó mientras se alejaban. La amenaza había sido neutralizada, o eso pensó cuando algo los sorprendió a medio camino de su escape, algo que les arrebató la vida de sus miradas. Un enorme ave con brillantes ojos se posó en la cima de Auto Destruido, mirando a los dos corredores, los cuales se quedaron pasmados, totalmente quietos al igual que el encapuchado. El encapuchado retrocedió lentamente mientras pensaba: el emperador Raven, fui demasiado descuidado, dijo mientras veía cómo la criatura caminaba lentamente hasta acercarse al rostro de uno. Semejante a un saurópodo, el emperador Raven alguna vez fue un animal, siendo cambiado y alterado producto de los lunaroides y el virus extraño creador de las criaturas semejantes a no muertos, un ser que había cambiado tanto que había alcanzado un lugar distinto en su etapa evolutiva, un retorcido resultado más de la llegada de los lunaroides al planeta, uno de los resultados más suaves y más peligrosos creados. Adrián exhaló un suspiro, alejándose de la escena de combate que se desplegaba ante sus ojos. Apenas unos segundos después de su retirada, un aura de horror se apoderó del lugar cuando un ave carroñera descendió velozmente, se abalanzó sobre uno de los atacantes, arrancándole la mitad de su rostro en un festín macabro. El aullido de agonía del hombre herido se mezcló con el aleteo del ave depredadora, creando una sinfonía de terror que reverberó en el entorno. La visión era dantesca, un recordatorio sombrío de la brutalidad de ese mundo retorcido. Adrián, mientras se alejaba de la ciudad, sabía que esta escena se quedaría grabada en su memoria, una imagen más que nunca podría borrar. Era un motivo adicional para su lucha, un recordatorio constante de por qué buscaba un cambio en este mundo que había caído en la locura y la desolación. Oh, lo lograste. Dijo una joven chica de cabello negro, su voz llevaba un tono de alivio que apenas ocultaba la preocupación que había sentido. Me preocupaba mucho que no regresaras. Avisaré a la base y al grupo de Deluz. Los santificadores rojos estarán encantados con esto. Adrián se sentó en el suelo, una mezcla de cansancio y resignación en su expresión, mientras se disponía a encender un cigarrillo. La atmósfera se volvía más densa, como si la tristeza amenazara con apoderarse del lugar. ¿En serio pensabas que no lo lograría, Estela? Dijo con una débil sonrisa irónica. ¿Cómo se ve que me tienen esperanza? Jajaja. Estela continuó organizando las cajas en el lugar, pero su expresión reflejaba una alegría genuina. No te hagas el resentido, jajaja. Los camiones de transporte llegarán en 4 días, y los emperadores del desierto no han mostrado actividad. Todo está marchando de la mejor manera posible últimamente, y eso me encanta. Sin embargo, el ambiente cambió cuando Adrián, con una determinación que resonaba en su voz, rompió la alegría de Estela. Me marcharé a Deluz, anunció de manera tajante. La noticia cayó como un peso en la habitación, y la alegre conversación se desvaneció en un suspiro. Tengo una misión allá. El encargo es primordial para el rescate de un grupo y la mudanza de este a la base principal, y probablemente me quedaré allá de manera permanente. El silencio que siguió fue como un adiós no pronunciado. Las palabras de Adrián resonaron con un matiz de tristeza, como una despedida que pesaba en el corazón de ambos. La incertidumbre del futuro y la distancia entre ellos parecían un abismo insalvable. Me alegro mucho por ti, al fin podrás reunirte con el señor Juan de nuevo. Murmuró Estela, apartando la mirada como si quisiera ocultar su tristeza detrás de su cabello. ¿Y cuándo saldrás? Preguntó con un tono lleno de dudas, como si temiera la respuesta. Adrián suspiró y tomó una última calada de su cigarrillo antes de responder con una voz serena, pero ligeramente melancólica: mañana por la mañana. El tiempo se sentía más fugaz que nunca, como si el reloj hubiera acelerado su ritmo solo para separarlos. Pero Estela no estaba dispuesta a aceptar la tristeza sin luchar. Esto no tiene que ser una despedida. Murmuró, sus ojos buscando los de Adrián con una chispa de esperanza. Prométeme, Adrián, que nos volveremos a ver en Deluz. Que esta no será la última vez que estemos juntos. Mientras Estela hacía su súplica, la puerta de la habitación se abrió lentamente, y un hombre llamado Roger, compañero de Adrián, apareció en el umbral. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y alegría al ver a Adrián una vez más. Adrian, Dijo Roger con una sonrisa forzada pero cálida. ten cuidado allá afuera, amigo, sé que eres un tipo duro, pero como tú mismo lo has dicho, las cosas en este mundo pueden cambiar en un segundo. No puedo esperar a escuchar tus historias cuando nos volvamos a encontrar. Adrián miró a Estela, luego a Roger, sintiendo una mezcla de emociones en su interior. La promesa de Estela y la despedida de Roger pesaban en su corazón, pero también sabía que su misión era esencial para el bienestar de todos. Con un gesto decidido, asintió.
Prometo que nos volveremos a ver en Duluth, dijo Adrián, su voz llena de determinación. Esta no será la última vez que estemos juntos. La habitación estaba llena de emociones encontradas mientras los tres se enfrentaban a la incertidumbre del futuro. La tristeza de la despedida se mezclaba con la esperanza de un reencuentro en un lugar llamado Duluth, donde sus caminos podrían cruzarse una vez más. Al día siguiente, Adrián partió del pueblo con su motocicleta cargada, pero no sin antes enterarse de que la emperatriz de las navajas vendría al refugio para supervisar el movimiento de los soldados rivales en la zona. Esta noticia lo dejó más tranquilo, sabiendo que sus amigos estarían protegidos por una de las personas más poderosas del continente en su ausencia. Era uno de los 3 individuos que habían sobrevivido a la infección zombie y se habían convertido en seres humanos de gran poder. El camino hacia Duluth se extendía ante él, incierto pero lleno de propósito. A medida que avanzaba, la imagen de Estela y la sonrisa de Roger se mantuvieron en su mente, alimentando su determinación. Sabía que su misión era crucial, pero también sabía que regresaría. El destino había tejido sus vidas juntas de una manera peculiar, y Duluth sería el lugar donde sus caminos se cruzarían nuevamente. Mientras el rugido del motor de su motocicleta llenaba el aire, Adrián miró hacia adelante con determinación, listo para enfrentar los desafíos que le esperaban en el horizonte y para cumplir su promesa de volver a encontrarse con aquellos que había dejado atrás, y el para poder iniciar un cambio en el mundo, uno del que él también formaría parte. El futuro era incierto, pero había algo claro en su corazón: esta no sería la última vez que estuvieran juntos.